El espacio escénico es el lugar donde se realiza la representación teatral. Es el espacio para que los actores trabajen, creen la ambientación, se desplacen, el cual se puede delimitar física o imaginariamente y por lo general está separado del público, aunque no siempre. También conocido como escenario, es el espacio destinado para la representación de cualquier manifestación artística, teatro, música, danza, etc. El medio para desarrollar las acciones y el punto de atención para el espectador. En sus orígenes, rituales y celebraciones en espacios al aire libre era lo que representaban los escenarios. Tíbet, las primitivas formas religiosas budistas representaban los misterios tibetanos en monasterios y prados con un escenario entoldado y sin decorado. En Egipto, los rituales en honor a los dioses, principalmente al dios Osiris, con danzas y canciones cuya celebración se realizaba en el desierto, delante o en el interior del templo. En la India, los ritos religiosos y profanos, mediante representaciones teatrales que mezclaban danza, música, gestos y movimientos, lo cual dio inicio al mismo. En Grecia, nace a partir de las festividades en honor a Dionisos, el espacio escénico como forma de hemiciclo al aire libre para posteriormente cerrarse con una estructura arquitectónica skene. En la época de Eurípides surgen los telones, bastidores y sus decoraciones, las plataformas para desplazar la maquinaria, equiclema, un desplazamiento determinado para la orquesta, el muro de fachada para dar acceso a los intérpretes al espacio escénico y hasta se diseña una grúa que eleva a los intérpretes para transportarlos al reino de los dioses. El teatro griego se divide el espacio escénico en 3 zonas: graderío, orquesta y escena. El graderío es la zona destinada al público que está elevado a unos 15 metros del nivel de la orquesta. La orquesta de forma circular y en ella se sitúa la orquesta y los actores. En la escena, limitada por un muro, en este espacio se situaban los decorados y telones. En Roma, con la expansión del Imperio Romano, estos toman la cultura griega como base, adaptándola. Por tanto, sus teatros son una clara evolución del modelo griego. Dotan al coro de una importancia mucho menor y la orquesta se reduce y toma forma semicircular, tomando el graderío o cavea la misma forma. Los romanos no siempre buscan laderas donde colocarse y en muchas ocasiones elevan la cavea por medio de estructuras abovedadas, convirtiendo los teatros en verdaderos edificios. En ellos, la escena cobra un papel mucho más importante que en los modelos griegos, estando constituida por un edificio de varias plantas. En la Edad Media, al abrazarse el catolicismo, los ritos paganos y la adoración a múltiples dioses cesa y aparecen las representaciones teatrales y dejan de usarse los teatros. Solo se permiten representaciones bíblicas. Las iglesias quedan pequeñas y para esto las obras salen a las calles. Se construyen teatros temporales con gradas elevadas y estructuras de madera. En el Renacimiento, el teatro presenta grandes avances escenotécnicos, transformando los tablados fijos ubicados en espacios interiores, en espacios escénicos de mayor amplitud y profundidad. El escenario se divide en 2 zonas. La más cercana al público se destina a la acción de los intérpretes y la del fondo lleva la decoración que normalmente representa edificios. Andrea Palladio, el gran arquitecto romano, comenzó el que probablemente haya sido el primer teatro permanente en esa época, el Teatro Olímpico en Vicenza, terminado en 1584 por Vincenzo Scamozzi. Era un teatro totalmente cubierto, en el que la puerta principal del escenario se convirtió en una especie de arco de proscenio embrionario, quizás recordando los arcos triunfales romanos.
Los corrales de la comedia. En España, los corrales eran grandes patios cerrados y cubiertos perimetralmente con tejadillos para alojar las graderías, los palcos denominados cazuelas exclusivas para las mujeres y el llamado teatro para la representación, formado por un tablado o plataforma rectangular de madera a menos de 2 metros del suelo, y un edificio de vestuario con varios niveles, donde se ubicaban en la parte baja del tablado el foso, el espacio destinado para el vestuario de hombres y la maquinaria de tramoya. En la parte posterior del tablado, el vestuario de mujeres y sobre este 2 corredores, espacios cubiertos por una cortina para evitar la visibilidad del público antes de la puesta en escena, y los actores se comunicaban de un nivel a otro mediante escotillones en el piso. El teatro isabelino. En Inglaterra surge el teatro isabelino, con una planta circular, el espacio escénico sobre un costado y con camerinos tras este. Surgen varios niveles y trampas para la aparición de personajes. Teatro a la italiana. Se trata de un edificio con perspectiva frontal, cambiando la disposición focal que hasta ahora venía heredada de los teatros griegos. El patio de butacas está rodeado por palcos a varios niveles dispuestos en forma de herradura. Este es otro elemento importante en la ópera, ya que en su disposición permite tanto ver la representación como ser visto por el resto de espectadores, algo muy acorde con aquella sociedad en la que era importante dejarse ver en ciertos ambientes. Siglo XIX. Aunque este modelo basado en la escala se expande por toda Europa, aparece una nueva vertiente con el teatro de Bayreuth en 1876, en la que la importancia radica en diseñar un espacio en el que la música se interprete y se escuche de la mejor forma posible, abandonando por tanto la idea de los palcos. En su lugar, se apuesta por una grada en pendiente, mucho más acorde con la idea perseguida. En el siglo XX, el teatro total. Experimentos por crear edificios contemporáneos a la forma de entender las nuevas representaciones. Cabe destacar el proyecto de teatro total de Gropius en 1927. En él vemos una platea circular que junto al escenario forma una parte móvil. Girándola podemos cambiar el teatro hasta en 3 posiciones distintas: la italiana, típica desde el siglo XVIII, con una perspectiva frontal, una segunda con perspectiva focal, heredada de los teatros clásicos griegos, en los que las gradas abrazan parcialmente la escena, y una definitiva en la que la escena es centro geométrico del teatro. Además cuenta con un fondo semicircular destinado a proyectar imágenes que sustituirán los tradicionales decorados. Hoy, en el siglo XXI, el espacio escénico del teatro se ha diversificado. Los antiguos siguen funcionando y se crean otros como los circulares o tipo múltiple. Se hace uso de la tecnología para modificar los espacios y el escenario. El teatro sale a la calle y se hacen representaciones escénicas en casi cualquier sitio.